Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Oye, platícame un poquito, ahorita que me decías, intento hacer muchas cosas en el día y para eso estoy haciendo diferentes sistemas. Platícame qué sistemas estás haciendo. Bueno, mira, yo soy un hombre que me gusta mucho la matemática, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí, pues tenía poquitos pacientes, ¿no? Sigues con tu ingeniero que llevas dentro. Sí, entonces esta parte de medir, ¿no? Si no puedes medir, no puedes mejorar. Entonces, la idea de saber cuántos pacientes tienes, qué neoplasias son las más frecuentes, cuánto van a vivir, cuánto viven en promedio, comparado con el mundo, qué porcentaje de sobrevida tienes, qué porcentaje de calidad de vida, qué porcentaje de toxicidad, etcétera. Todo eso lo mido. Entonces, el hecho de medir te da oportunidad de crecer. Entonces, he creado algunos modelos de inteligencia artificial para placas de tórax, para mastografías, para tomografías, para resonancias magnéticas de cráneo cuando hay tumores y los quiero medir y es complejo, para segmentación y demás. Y ahorita estoy creando algo que se llama OneChat, ¿no? Que es una inteligencia artificial que nos ayuda a tener un chat con los pacientes. Tú la administras con información médica adecuada y le contesta y te avisa a ti como médico y le avisa al paciente, oye, ¿sabes qué? Tienes que acudir a la consulta porque hay un valor que está mal. El médico ya sabe que va a acudir a la consulta y te quita ese tiempo de estarle contestando mensajitos porque, digo, al final el paciente oncológico necesita que estés ahí. No es como el típico enfermo de otra enfermedad, de diabetes, presión alta, etcétera, que, oye, doctor, me subió la presión, ¿qué voy a hacer? ¿No? A lo mejor él sabe que se tiene que tomar una pastillita, pero te pregunta por necesidad. Pero el paciente oncológico, si tiene algo mal, puede tener una neutropenia grave y necesita una vigilancia rápido. Entonces, lo he hecho para crear mayor tiempo con los pacientes. Ahorita tocaste dos puntos padrísimos y los voy a dividir. Primero, bueno, la verdad es que son muchísimos y te voy a pedir que los expliques. Vamos a tener que ir desde un poquito del principio. Claro. El primero, mencionaste que no hay unas urgencias como tales en la oncología que son raras, ¿no? Sí, son y esto, para el público en general, los que no saben, en la medicina existen dos tipos de urgencias, ¿no? La urgencia sentida y la urgencia real. La urgencia sentida es cuando tú eres el paciente y piensas que te urge la atención del médico, pero clínicamente no es una urgencia como tal. Así es. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, lo que dice Iván es lo que yo platicaba en otro podcast que van a ver que grabé con Scarlett, una amiga, y hablábamos exactamente de eso, ¿no? La tendencia de los administradores, de los médicos jóvenes, es el descartar la urgencia sentida y tomarla como urgencia real. Por eso mencionaste, pues todas las urgencias son reales porque el paciente necesita a su médico, ¿no? Eso es muy raro escucharlo hoy en día de los médicos y te lo felicito, Iván, está increíble. La otra que mencionaste, que no tiene ahorita mucho que ver con oncología, pero bueno, sí un poco, porque todos los médicos especialistas pasan por eso. Platícanos un poquito qué es el examen nacional y cómo filtra a las personas y por qué es un parteaguas para todos los médicos. Bueno, la primera, ¿no? Urgencias reales versus sentidas. La urgencia real en oncología son poquitas, son contadas con los dedos. Síndrome de lisis tumoral, ¿no? Compresión medular, neutropenia grave y fiebre, ¿no? Y alguna crisis visceral. En general son pocas. Requieres habitualmente entre el 1 y el 4% de los pacientes llegan con una urgencia real, ¿no? Entonces ese paciente requiere que lo vea sí o sí antes que todos. Es poco frecuente y si educas a los pacientes, pues casi nunca lo vas a ver, ¿no? Pero siempre tenemos 5 o 6 pacientes hospitalizados en oncología. Ahora, son poquitos, esos realmente sí requieren verlo rápido. Sin embargo, para el paciente con cáncer, que es una urgencia sentida, ¿no? Es, oye, tengo cáncer. El cáncer se asocia a muerte, ¿no? Es el sinónimo de muerte. De hecho, hay un libro muy bonito, y un par, pero del cáncer, el padre de todos los males, ¿no? De Siddhartha Mukherjee. Muy interesante, muy bonito, porque cuenta la historia un poquito del cáncer, cómo han sido los avances y demás. Y la historia de un oncólogo hematólogo, que pues, te platica cómo es la vivencia diaria del paciente. Entonces, esas urgencias sentidas para el paciente con cáncer son importantes porque en el cáncer el tiempo es vida, ¿no? Entonces, mientras más rápido llegues, nosotros tenemos un estudio, 600 pacientes con cáncer de mama, que cuando tardas más de 90 días del diagnóstico al tratamiento, la mortalidad se aumenta, ¿no? Esto en Puebla. Esto ganó un premio nacional de investigación de uno de mis pasantes.
Entonces, sabemos que tardarse impacta en la sobrevida. Por eso es que el paciente con cáncer refiere que todo es una urgencia. O sea, hay que estar ahí. Entonces, yo sí considero que todo sea una urgencia, ¿no? Y que tú le vas a ayudar al paciente a tranquilizarlo, porque vale más, por ejemplo, un diagnóstico adecuado para un tratamiento adecuado, y eso te puede tardar un poquito más, que a lo mejor acelerar todo para dar un tratamiento que sea empírico, que no se base en evidencia científica. Entonces, urgencia real sentida son diferentes, son pocas las reales, y lo importante es que el paciente con cáncer ve todo como urgencia. Claro. ¿No? Digo, yo estoy dentro y lo vi con mi hermana. Iván, ¿cuándo me vas a empezar el tratamiento? No, es que no tengo la biopsia, no necesito tratarte con la biopsia y necesito empezar con un diagnóstico adecuado, necesito ver el PET, necesito ver estudios. Entonces, eso por una parte. Y luego viene el monstruo del examen nacional, ¿no? Te voy a contar mi experiencia personal, porque antes era un poquito diferente ahora. Sin olvidar explicar lo que es, ¿no? Y cómo escoges especialidad y todo. Güey. Claro, el examen nacional. Imagínate que tú estás saliendo de la pasantía, ¿no? Y te encuentras frente a un monstruo, una pared, ¿no? Yo le llamo, en donde en mi año, ¿no? Esto es 2003, 2004, 2003 es el examen. Pues yo venía de un grupito de la generación, eran los 10 primeros de la generación de Guadalajara, no me venía sintiendo bien académicamente, y luego llega el nacional. Entonces en el nacional éramos en mi tiempo 24,000 personas las que aspirábamos y eran 5,000 personas las que entraban. Entonces dije, bueno, tenemos buenas chances. En medicina interna vemos como 600 plazas, y éramos como 5,000 o 6,000 los que aspiramos. Entonces 10-1, ¿no? Entonces es un examen que en mi tiempo eran 2 días, ¿no? Eran de 7 de la mañana a 7 de la tarde del sábado, 7 de la mañana, 7 de la mañana a 7 de la noche del domingo, 2 días, te daban media hora para comer, y eran pediatría, medicina interna, oncología, cirugía y una parte de inglés, ¿no? Entonces, pues era un examen que era a mano. Estabas compitiendo contra todos los médicos a nivel nacional y quedaban, ¿no? Normalmente para que tú tuvieras una buena plaza tenías que quedar arriba de los 100, ¿no? De cada especialidad. Entonces, pues yo el reto era quedar dentro de los primeros 100, ¿no? Y luego después, idealmente, estar en nutrición, ¿no? Yo no conocía nutrición de primera intención, pero lo que sí sabía era que era un examen también muy difícil. Ahorita voy a hablar de eso. Lo importante es que el examen nacional es un examen terrible, que aspiras a ser médico especialista y que si no quedas, pues habitualmente sientes que se te cierran muchas puertas, que no puedes crecer, cuando sí hay muchas más oportunidades. Pero bueno, yo cuando lo hice, salgo del nacional y salgo decepcionado. Digo, por ejemplo, un día estaba haciendo el examen de inglés, entonces contesto todo lo inglés, son 100 preguntas, y llego a la 100 y me sobra una pregunta. Digo, chin, ¿en dónde me equivoqué? Faltaba una hora para entregar el examen cuando llevaba media tarde haciendo. Wow. Te brincaste una y ya valió, porque pues eran circulitos, no es como ahora en computadora, sí. ¿no? Entonces borra todos los circulitos, empieza desde la 1 hasta la 100 en una hora. Entonces contesté casi en 30, 40 segundos la respuesta y dije, cruzar los dedos y espero que esté bien, ¿no? La parte de pediatría me costó mucho trabajo, o sea, sí hay cosas que no te gustan como médico y que tienes que estudiar a fuerza. Entonces salí muy decepcionado del examen. Dije, pues ya no quedé, mi chamba es estudiar otra vez. Y pues así es, ¿no? Y la fortuna es que me fue muy bien. Quedé en lugar número 6 a nivel nacional de todas las personas que lo presentaron. Y bueno, de ahí en adelante, los primeros 20 lugares en el examen, no sé cómo sea ahora, pero los primeros 20 hacíamos preguntas cada año para el nacional, ¿no? Entonces te guardaban un tiempo en una locación que desconocías, por ejemplo en Cuernavaca, llegaban y te ibas con los militares, te llevaban en camioncito 2 días metido haciendo preguntas con otro tanto de médicos, ¿no? Más o menos como 100 personas, haciendo preguntas para el nacional con ciertos lineamientos, y te tardabas 2 días en hacer una pregunta, cada uno de nosotros. Entonces fue una experiencia muy bonita, pero el nacional fue muy difícil. O sea, si me dices a mí, la peor, ¿no? Cosa que me pasó. Oye, las vacantes están ligadas al número de pasantes que puede haber en nuestros hospitales públicos y privados, ¿no? Así es, depende mucho de la CIRFS, que es como la organización gubernamental que le ayuda a decirle a la Secretaría de Salud y al IMSS y a todos los hospitales cuántas plazas de especialidades va a haber. Entonces, en cada especialidad. Aquí. Entonces ahí dicen, bueno, hay 3,000, pero nada más hay plazas para 50, ni modo. Así es. Y filtran a los demás. Así es. ¿Y los demás qué hacen?
pues estudian más, trabajan, van a alguna especialidad, maestría, ¿no? Que ahora hay muchas maestrías estéticas y demás que están muy mal. Yo creo que eso no es bueno, porque no es un entrenamiento formal. Sí, eso ya no es especialidad, ¿no? No, pero bueno, tienen la oportunidad de crecer. O sea, al final Claro. es que como médico tienes muchas chances de crecer. Por supuesto, Iván.